Y vamos a leer el Salmo 103 vamos a leerlo del 1 al 5. Dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Dice: el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte. En otra versión dice: te rescata del hoyo. Dice: y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Algo muy bonito de parte de Dios que nos presenta, ¿verdad? Una renovación, una transformación, un nuevo caminar, nuevas fuerzas. Todo eso lo quiere Dios para todos. Dios no hace acepción de personas. Su disposición está para todo aquel que crea en el sacrificio que Jesús llevó en la cruz, que ponga su esperanza en ese perfecto sacrificio. Dice aquí, ¿verdad? Dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir a Dios es expresar agradecimiento por sus favores, por su sustento y por la esperanza que trae a nuestras vidas. Eso es, ¿verdad?, bendecir a Dios, poner, ¿verdad?, nuestra confianza en lo que Jesús hizo por usted y por mí. El verso 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Ninguna de sus bendiciones, ninguno de sus beneficios. Yo le digo esto: antes de llegar aquí, que el hermano Octavio estuviera como director, yo sufría aquí por causa de que en ciertas ocasiones, en muchos momentos en los que venía, se me rechazaba, ¿verdad? No se me permitía entrar. Y yo le preguntaba al director: ¿cuál es la razón de que no me quiere dejar entrar? Decía: simplemente no quiero que entres. Bueno, yo me iba a mi casa, ¿verdad? Pero esa es una de las situaciones, ¿verdad?, que Dios ha cambiado en este lugar. Por eso le digo, por meses se me suspendía sin ninguna razón, ¿verdad? Y siempre me decía lo mismo: simplemente no quiero que vengas. No quería, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y una noche salí, estábamos reunidos allí donde está el comedor, allí en la salita. Y cuando salí de predicar, oí una música alabando a Dios. Y dije yo: a este hombre ya se le pasó la droga, el alcohol, no sé. Dije: ¿cómo está alabando? Hay música de alabanza. Y pasé por allí, me fui acercando y toqué. Y ya me abrió el hermano Octavio y me da el pase, me presento con él. Y él se presenta conmigo. Entonces de allí, ¿verdad?, en adelante empezó una situación diferente para mí. Ya me dio acceso a que viniera aquí los días que me pareciera.
Podía venir 2 o 3 días por semana sin ningún problema. Entonces, esa fue una gran bendición, ¿verdad?, para mi vida, y creo que también para los que aquí estaban, porque después yo me topaba con gente, ¿verdad? Por un lado, me topé una vez con uno allí en Walmart, en Cuauhtémoc, y me gritaba, hermano, y hermano, y yo volteaba, pues será a mí, y al fin volteé y estaba en una panadería. Ahí él era panadero, ya me arrimé y ya platicamos un momento allí, y dice, tengo 6 meses, 7 por ahí, dice que he dejado de tomar. Dijo, gracias a Dios. Pues siga, le digo, siga en ese camino. Entonces, ¿verdad? Aquí en este lugar, ¿verdad? Se me cerraban las puertas muy seguido. Y sí, ciertamente me causaba tristeza. Y allí estábamos, ¿verdad? Como cigarrera. Habíamos a veces 40 en ese cuartito allí. Y un día me dice el hermano Octavio, dice, ¿cómo la ve? Dice, que sería bueno, dice, rehabilitar, dice, aquí el lugar donde donde había animales antes, usted sí se acuerda, ¿verdad? Había borregos, había becerros, marranos, y cómo se sigue. ¿Sí? Sí. Entonces le dije, pues nos ponemos de acuerdo, le dije, y podemos hacerlo. Le dije, yo sé de cemento, sé de tabla roca, sé de luz, le dije, entre los que hay allí hay otros que puedan hacerlo, le dije, y entre todos lo podemos hacer. Y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad?, en ese asunto. Y unos días después me comenta, ¿sabe qué, hermano? Me dice, vino un grupo de creyentes de la comunidad menonita, dice, a ofrecerme que quiere construir un templo que es en el cual estamos. ¿Me entiende? Entonces yo le digo, ¿verdad?, que para mí fue una gran bendición darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios estaba interviniendo a favor de la necesidad que había en nosotros. Me dio gusto y ciertamente, ¿verdad?, le di gracias a Dios por habernos concedido, ¿verdad?, un lugar como este. Antes, como le digo, allí estábamos como cigarrera, y ahora, gracias a Dios, aquí tenemos, ¿verdad?, planta baja, planta alta. Este lugar, ¿verdad?, está para cuando familias, ¿verdad?, quieran venir a escuchar la palabra. Ahí está la parte alta. Entonces, es de una gran bendición, ¿verdad?, lo que Dios ha provisto aquí en este lugar. Entonces, ¿verdad?, yo le digo esto, que Dios siempre está en un propósito de sacar adelante su obra. Y así como Dios levantó este templo, cambió la situación, así Dios mismo quiere cambiar su vida y que su ser, ¿verdad?, sea un templo de Dios, donde haya alabanza, donde haya oración. Así como lo hacemos aquí, Dios quiere, ¿verdad?, que le alabemos en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestro ser, ¿verdad?, con testimonio, cambiando nuestra vida. Dios está en esa disposición en todo tiempo de renovar y transformar nuestras vidas. Es su propósito. En el verso 3 dice, el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Esa es la disposición, ese es el Dios que tenemos.
¿verdad? Un Dios de amor, de misericordia, que muchas veces se ha presentado como un Dios de juicio únicamente, pero no se ha presentado como un Dios de amor que está siempre en la disposición de perdonarnos, de libertarnos, de cambiar y transformar nuestra vida. Y como le he dicho siempre, así como Dios cambió y transformó mi vida y la de otros hermanos que aquí vienen, así quiere transformar la vida suya. Dice en el 4, dice, el Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Yo le digo esto, ¿verdad? Nunca le venía comentándole a mi esposa, le dije, nunca he dado el testimonio en una iglesia, le digo, de la obra que Dios hizo en mi vida, cómo me sacó de la condición en la cual me encontraba. Dije, pero hoy voy a empezar a hacerlo, porque como dice, aquí dice, el Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Yo lo he experimentado, no una vez, muchas veces, pero ¿verdad? Este testimonio de donde fui desechado por la ciencia, no lo había dado a conocer. Yo tenía quizá 4 o 5 años en el Evangelio. Y me vino un padecimiento, ¿verdad? Que no tenía fuerzas, ¿verdad? Que tenía síntomas muy raros. Y yo me encontraba en Estados Unidos. Y yo le pedí el permiso, ¿verdad? Al mayordomo para que me dejara venir por esa situación. Y dice, no, dice, trabaja 1 hora y descansa 1 hora. Dice, no hay problema. Pero yo tenía el deseo, ¿verdad? Mejor de consultar un médico. Y decidí, ¿verdad?, venirme aquí a México para consultarlo. Dice, yo pensando, ¿verdad?, que quizá con unas vitaminas o algo parecido sería suficiente. Y no sé por qué razón, ¿verdad?, acudí a un neurólogo que, ¿verdad?, se encarga de todo el sistema nervioso. Y en una revisión ligera me hizo ver, dice, esto es algo serio, dice. Yo sentía así comezón, así en el cuerpo, y le dije que sentía, y luego me revisó la lengua se movía sola, yo ni cuenta me daba, se movía adentro. Y dijo, ¿sabe qué? Dijo, esto es algo, dijo, serio, dijo, pero para tener más seguridad, dice, vaya con un neurólogo, dice, que tiene la suficiente herramienta, dice, los instrumentos, dice, para una revisión más a fondo. Y acudí, ¿verdad?, con ese neurólogo, me conectó a una máquina. Y yo los veía, ¿verdad?, él y la esposa, yo veía que se miraban a uno a otro, yo no me di cuenta, ¿verdad?, que era algo grave, que no era algo sencillo. Luego me comenta, dice, pues le voy a decir esto, dice, todo indica que usted tiene esclerosis. Y yo realmente no sabía, ¿verdad?, qué era esa enfermedad. Y me dice, las neuronas se están muriendo, dice. Entonces cada vez que yo sentía comezón era una neurona pero era infinito, ¿verdad?, lo que me acontecía. Y revisaba yo la cama, yo creía que había animales por allí. Y me dijo, esa es la evidencia más clara, dice, que está usted pasando por esa enfermedad, que es esclerosis. Y luego me comenta, dice, yo podía decirle que se fuera a tal parte, a tal lugar, dice, a tal país. Dice, pero no hay
no hay cura, dice, esa enfermedad es progresiva. No se puede ni siquiera detener, mucho menos curarse. Dice, yo le aconsejaría que se fuera inmediatamente a la Ciudad de México, dice, para ver si podían detenerla un poco. Dice que no avance tan rápido. Y yo pensé, dije, ¿de dónde dinero? Eso fue lo que me vino a mi mente. No tengo los fondos suficientes, ¿verdad?, para ir a la Ciudad de México a tratarme. Y ciertamente, ¿verdad?, de ahí salí hecho garras, porque mis hijos estaban chiquitos. Y siempre que paso ahí por las vías del tren, cuando pasa uno rumbo que uno va a Cuauhtémoc, siempre recuerdo, ¿verdad?, que venía llorando. Y decía, ¿qué será de mis hijos? Estaban chiquillos. ¿Qué será de ellos?, pensé. Y así, ¿verdad?, así llegué a la casa, ¿verdad?, hecho garras. ¿Verdad?, que ya había perdido, después de la enfermedad perdí el sueño y perdí el apetito a causa de la situación que estaba viviendo. Y a los 18 días, le habían comentado a mi familia, a mis hermanos que están en Estados Unidos, son 6 hermanos más. Y ya les comentó mi hermana que aquí estaba, cuál era mi condición. Entonces a los 18 días vino mi hermano, el mayor, a verme. Y yo cuando lo vi, cómo me miró con lástima, porque como le digo, yo había perdido kilos, quizá 8 o 10 kilos de peso, y luego sin dormir y sin comer, tenía un semblante que yo supe que le di lástima. Y ya me dice él, no te hagas un lado, dice, ya hablé con los demás, dice, y están dispuestos para ayudarte, dice, a que veas lo mejor de la ciencia, dice, al país que sea necesario, dice, te vamos a ayudar. Pues a mí, en una forma, en otra, claro que me alegró su disposición, pero yo sabía que no tenía cura. Yo para ese tiempo, ¿verdad?, todo lo veía oscuro, ya lo veía pardo. Estaba pasando días demasiado difíciles. Si no hubiera tenido a Cristo en mi vida, puedo creer que me había ido al suicidio. Pero gracias a Dios que Él tocó mi vida en un tiempo atrás y allí estaba mi esperanza, ¿verdad? Y allí estaba, ¿verdad?, yo en la casa de mi hermana. Y de pronto, ¿verdad?, sentí la necesidad de entrar a la casa a tomar algo pasé a hacer allí. Y cuando iba a salir, sentí que Dios me decía, dentro de mí sentía como que algo me decía, ponte a orar. Que yo lo hacía. Esos 18 días oré lo que nunca había orado en 4 años, yo creo. A causa, ¿verdad?, de la necesidad por la que estaba pasando. Y me devolví y entré a un cuarto, me hinqué y ahí me puse a orar. Y cuando iba a salir de nuevo, sentí que me decía Dios, que algo dentro de mí me decía, devuélvete a orar. Me devolví. Lo hice otra vez por 2 minutos quizá, no creo que fueran 3 minutos. Me hinqué, oré y salí. Y cuando salí, haga de cuenta que no había pasado nada en mi vida. El sol lo veía otra vez como si nunca hubiera experimentado esa enfermedad. Y me vino una alegría que no podía con ella. Y sentí dentro de mí y decía yo, algo ha hecho Dios. Enseguida, ¿verdad?, me invita mi cuñado y me dice,
vamos a la huerta, dice, para que no pienses tanto en esa enfermedad, dice. O sea, mi cuñado, ¿verdad?, buscaba lo mejor para mí también. Y nos fuimos, y yo ya iba con dentro de mí llevaba ese regocijo, creyendo que ya Dios había obrado. Y cuando llegamos a la huerta, que veo las manzanitas chiquitas, ustedes saben, son agrias, son feas, pero las agarraba y me las devoraba. Y entonces tuve la seguridad, dije, sí ha obrado Dios. Y de allí, ¿verdad?, me sigue diciendo mi hermano, dice, no te hagas un lado, dice, nosotros te vamos a ayudar. Y ya le dije yo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, gracias, le digo, pero Dios ha obrado en mí. ¿Cuándo? Dice, y él no podía creerlo. Le dije, ahorita pasó esto, así y así, le dije. Y él me veía, ¿verdad?, pero no podía creerlo. Ya de allí salí, ya de ahí nos fuimos, los invité a él y a mi cuñado a comer a la casa. Y le digo a mi esposa, prepáranos algo de comer, le digo. Y mi esposa empezó a preparar, pero yo vi que como que preparaba para una persona. Le dije, yo también me voy a comer. Y mi esposa nomás me miraba con los ojos muy abiertos, decía, ¿qué pasaría aquí? Pues ya le comenté yo. Ya cuando salió mi hermano, le comento, le dije, pues sabes que tuve esta experiencia, así le digo. Y ella no podía creerlo. Ella no podía creer aquello, ¿verdad? Entonces dejé que pasara un día. Y fui otra vez con el neurólogo que me había atendido. Y me dice, usted debía de estar ya en la Ciudad de México, dice. Su enfermedad está demasiado avanzada. Entonces le comento, pues tuve una experiencia, le dije, y vengo a que me haga una revisión de nuevo, le digo. Entonces él vuelve a hacerme una revisión ligera y no encuentra nada. Dice, oiga, hay un cambio aquí, dice, que yo no me explico. Dijo, no quiero saber qué hizo o qué dejó de hacer, dijo, que me pueda explicar este cambio que veo. Y yo le comento, creo grandemente en Dios, le digo. Creo grandemente en Dios. Y por eso vengo, le digo, a que me haga esa revisión, le digo. Dice, pues, ciertamente, dijo, no encuentro nada, dijo, no le puedo ni siquiera decir, tome esto o deje de hacer aquello. Dijo, usted está bien. Entonces, cuando voy saliendo, ¿verdad? No me dice él, le voy a decir esto, dijo, no se aparte de esa fe que tiene, dice. No se aparte jamás en su vida. Como yo le hice el comentario, creo en Dios, le dije. Y a él le pedí y sentí ese cambio. Y dice, pues no se aparte de esa fe, dice. Luego cuando iba saliendo, ¿verdad?, de allí del consultorio, me topé con la esposa de él. Y me dice lo mismo, usted debía estar ya atendiéndose, dice. Lo mismo, dice, su enfermedad está muy avanzada. Le digo, lo mismo, le dije, acabo de estar con su esposo allí y me dice que estoy bien. Le dije, lo mismo, creo en Dios, le dije. Y a él le pedí. Y se suelta llorando y me dice, esto que le sirva a Jaime, dice, para que se dé cuenta que Dios existe, dice. Que él crea que Dios existe. Pues verdad, allí, verdad, tuve esa experiencia y muchas veces dije yo, ¿habrá creído el doctor? Nunca volví a buscarle. Al primero sí me tocó verlo en una iglesia y él ya sabía que Dios me había guardado, me había librado y le dio mucho gusto verme y él ya estaba en una iglesia. Ya habían pasado, ¿verdad?, tiempo cuando lo vi, pero a este otro médico, ¿verdad?, arellano, ese no he tenido la oportunidad, ¿verdad?,
de platicar con él. Pues yo le digo esto, ¿verdad? Ya fui a la casa, empecé a caminar. Yo caminaba antes 40 a 60 metros y me cansaba. Yo le digo que a los 18 días yo podía correr nuevamente 4 o 5 kilómetros. Entonces yo le digo esto, ¿verdad? Es el Dios que le menciono, que nos ama, su gran amor, su gran misericordia, me capacitó, ¿verdad?, para salir adelante. Y la obra, ¿verdad?, como le digo, la obra que Dios hizo en mí, la quiere hacer en todo aquel que en Él crea. Salvarlo, sanarlo, libertarlo, santificarlo. Ese es su propósito. A eso vino Jesús, a salvar, a sanar, a libertar a todo el mundo, ¿verdad? A todo aquel que en Él crea. Y ciertamente, ¿verdad? Primero me rescató del pecado, de la vida que llevaba perdida, ajeno, ¿verdad?, a Él y a sus promesas. Porque siempre dije yo, si Dios no hubiera tocado mi vida anteriormente, ¿cómo clamaría a Él sin conocerle? ¿Cómo iba a clamar a Él? ¿Cómo iba a pedirle si no le conocía? Entonces le di gracias a Dios, gracias Padre, porque he conocido las promesas que tiene para aquel que cree en Él. Romanos capítulo 10. Romanos 13 y 14 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, mi agradecimiento primeramente, ¿verdad?, para Dios y para aquel que me trajo el Evangelio a mi vida. Entonces ahora yo vengo con ustedes, ¿verdad?, y como vienen otros hermanos, a presentarles a ese Cristo que salva, a ese Cristo que sana, que liberta y santifica. ¿Verdad? No venimos presentándoles una religión o una denominación, sino a Cristo mismo. Esa es la bendición más grande que podemos obtener en nuestra vida. Darnos cuenta que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere rescatarnos, que quiere sanarnos. Entonces, ¿verdad? Esa es una de mis experiencias, ¿verdad?, de la cual nunca me he olvidado. Nunca jamás se me olvida, ¿verdad?, del cambio que Él hizo en mi vida. Yo tenía 45 años, ahorita tengo 70. En la condición que estoy ahorita, estoy quizás 5 veces mejor que la que tenía en ese tiempo. Ahorita puedo correr, puedo trabajar, gracias a esa obra que Dios hizo. Así que nos pasamos, ¿verdad?, al verso número 5. Dice, el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Cuando nosotros, ¿verdad?,
nos ponemos a ver cuál es el proceso de una águila, nos quedamos a caray. Porque el águila a los 35 años está, quizá ya no puede atrapar una presa, le es difícil volar, por lo tanto, ¿verdad?, está en una decadencia tremenda. En su juventud, ¿verdad?, el águila puede volar quizá a 200, a 300, hasta quizá 300 kilómetros por hora, cuando tiene el aire a su favor, ¿verdad? Puede devorar sus presas, puede subir a una altura de 6 kilómetros, su vista puede alcanzar de 6 pisos, puede mirar una hormiga cuando va caminando. Entonces esas son las características de un águila, ¿verdad?, cuando es joven. Pero a los 35 años, como le digo, envejece, su pico se hace curvo, no puede desgarrar, sus uñas son flexibles, no puede atrapar, sus alas son demasiado pesadas, es difícil volar. Entonces el águila tiene que entrar en un proceso de renovación, necesita un cambio, ¿verdad? Entonces ese cambio necesita hacerlo a través, como le digo, de un sacrificio, puedo decir. Lo que hace, se sube a lo alto de una montaña, ¿verdad?, de lo más alto que encuentra, para no ser presa de los demás depredadores. Allí golpea su pico hasta arrancar la cáscara, ¿verdad? Enseguida, ¿verdad?, empieza a arrancar sus garras, quita sus uñas, empieza a quitarse las plumas, y podemos imaginarnos un águila, ¿verdad?, cuando nosotros la vemos y enseguida después verla, ¿verdad?, en esa condición, ¿verdad?, sin uñas, sin pico, sin plumas, ¿verdad?, una condición difícil. Pero al paso de 5 meses, el águila se ha renovado, tiene un pico nuevo, tiene garras nuevas, tiene plumas nuevas y emprende su nuevo vuelo, un vuelo de renovación, pero por el que ha pasado, por el que ha pagado mucho dolor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, el águila pasa por ese proceso. En ese doloroso, ¿verdad?, proceso. Pero nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, su propósito es que nosotros nos renovemos. Y Él ya pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros. El águila, como le digo, le costó mucho sacrificio. Y a nosotros lo que nos cuesta es únicamente creer en Cristo y poner nuestra esperanza en Él, porque Él ya pagó todo lo que nos correspondía pagar a nosotros. Sufrió, fue clavado en una cruz, murió y resucitó para darnos vida, para darle vida a usted y para darme vida a mí. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad?
que tenemos acceso libre a la presencia de Dios a través de ese sacrificio que Jesús ya pagó por cada uno de nosotros. Tenemos entrada al lugar santísimo por ese perfecto sacrificio. Nosotros no pasamos, ¿verdad?, por ese proceso que pasó el águila, sino que nosotros entramos por ese sacrificio directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó la cuenta que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Entonces yo le digo a usted, ¿valdrá la pena entregar nuestra vida a Cristo? Como le digo, Él es el que cambia. En sus fuerzas usted no puede cambiar, como no puede cambiar yo. Pero a través de poner mi esperanza en Cristo, cambió, transformó y renovó mi vida. Como le digo, hace 29 años que entregué mi vida a Cristo, no ha habido un día de mi vida que yo diga, me vuelvo hacia atrás. Jamás. Sino día a día, mi deseo es más profundo de servirle. Entonces, la obra proviene de Dios, 100% de Dios. En nuestras propias fuerzas, nada somos. Vamos a leer Proverbios. Deuteronomio 30:15. Dice, Deuteronomio 30:15 dice, fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Haga de cuenta, le dice, yo pongo delante de ti salvación o condenación, escoge. Esa es la libertad que Dios nos ha dado a nosotros de escoger y determinar qué queramos hacer de nuestra vida. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Un animal no tiene voluntad, pero nosotros tenemos libre albedrío. Escogemos la vida o escogemos la muerte. Yo le digo, y el consejo de Dios, más que todo, es escojan la vida. Escójanla. Isaías 40:30. Isaías 40, 30 y 31 dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Esa es la promesa de Dios para usted y para mí. En Cristo tendremos nuevas fuerzas, capacidades, tanto físicas como intelectuales. Y entonces en Cristo sí podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Sin Cristo hacemos lo que esta naturaleza quiere hacer, tendidos al pecado. En Cristo tenemos la tendencia a servir, a glorificar el nombre de Dios. Por último voy a leer 2 de Pedro.
3:9. Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa. O sea, Dios no se tarda para cumplir una promesa, sea para bien o sea para mal. Si Él dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, ciertamente Él lo va a cumplir. Pero también nos dice, el que no cree en Cristo está perdido. No tiene perdón. O sea, tenemos que creer una cosa y creer la otra. Entonces, aquí nosotros vamos a escoger qué queremos que sea de nuestra vida. Dice, el Señor no tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. O sea, en otra versión dice, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿verdad?, es una necesidad para nosotros poder entrar en esa comunión y en ese reino que Dios ofrece. Sin arrepentimiento, dice, nadie verá al Señor. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es reconocer, ¿verdad?, la vida que hemos llevado, ajenos a Dios, ajenos a sus promesas, ajenos a su palabra. Pero a través, ¿verdad?, de este mensaje, yo le digo que hay esperanza. A través de su palabra encontramos que hay esperanza para los que creen en ese sacrificio que nuestro Señor Jesús llevó en la cruz. Y como leímos ahorita, dice, he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. En esta noche, yo le digo, pídale perdón a Dios, reconozca su pecado y en un genuino arrepentimiento dígale, perdóname, Señor, he fallado, he errado en sus propias palabras, reconociendo, ¿verdad?, su pecado, sus insuficiencias, pídale perdón a Dios, que Él es grande en misericordia. No importa lo que usted haya hecho, no importa que haya cometido, Dios está atento para perdonar nuestros pecados cuando lo hacemos en un genuino arrepentimiento, en un lamento que salga de nuestro corazón. Muchas veces, ¿verdad?, se hace la invitación a que haga la oración, pero para mí es mucho más eficiente cuando salga de su corazón en el momento que Dios le ponga. Si ahorita le pone Dios en su corazón pedir ese perdón, pídaselo. Si usted lo hace el día de mañana, hágalo, pero no deje pasar el tiempo sin Cristo. Amén. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, delante de su presencia estamos, reconociendo, Padre, su grandeza, reconociendo su amor y su misericordia. Padre, he hablado su palabra, he hablado de sus maravillas, he hablado, Padre, de su amor y también de sus juicios. Así que, Padre, nos ponemos en sus manos pidiendo que intervenga, Señor, en cada vida y en cada corazón, que sea usted perdonando a aquel que implore, que clame a través del sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesús llevó en la cruz. Que perdone, Padre, a todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, que su gracia, su amor y su misericordia reposen, Señor, en cada uno de los que aquí están, en cada una de sus familias aquí representadas. Su amor y su misericordia, Padre, prevalezcan y permita, Padre,
que toda esta gente, Padre, que todos estos internos entren a sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, ¿verdad?, por su atención. Y mi consejo, que más que todo es el consejo de Dios, dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás les viene por añadidura. Yo le digo, primeramente Dios me buscó, me dio vida nueva, me ha bendecido, me ha sanado y me ha guiado. Si usted pone su esperanza en Él, va a pasar por la misma experiencia, bendición en todo tiempo. Así que salga de aquí, ¿verdad?, con una esperanza nueva. Dios le ama. No permita, ¿verdad?, que el enemigo le diga: estás perdido. No permita. Hay un Dios que le ama y que lo quiere rescatar. Al que no ha rescatado, yo creo que aquí ha rescatado a unos y a otros. Porque he visto, ¿verdad?, han salido de aquí, como le digo, me han llamado, uno me llamó de Juárez también, y me dijo: gracias, hermano, por predicarnos la palabra. Entonces, yo sé que Dios obra, y ojalá Dios haya obrado en su vida. Dios les bendiga.